si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. ¿Qué tal contactar a Dan Suano para que haga parte de la producción del álbum? Tuvimos la oportunidad de telonear para Batushka acá en Guadalajara. Nos bajamos del escenario y varios de la banda se acercaron personalmente a felicitarnos, les había gustado la presentación. Entre ellos fue Błażej Kaspersak, y pues de la manera más sencilla y abierta llegó y dijo, oye, ¿sabes qué? Cuando terminen de grabar, porfa, mándenme la producción y me gustaría, si a ustedes les parece, aportar algo en la voz. Si les gusta, pues lo dejan. Si no les gusta, no pasa nada. El dulce ha sido un género un poco relegado acá en nuestro país y creo que justo la banda nace en un contexto en el que ya a nivel mundial y a nivel nacional ha estado empezando a crecer un poquito más. Sonido Libre Podcast. Hola, Iván Zaineda te saluda y te da la bienvenida a una nueva edición de Sonido Libre Podcast. Hoy con sonidos extremos desde el centro del continente, con la banda Call of the Void, banda de Doom Death Metal de Guadalajara, México, formada en 2018 por José Vargas en la guitarra y voz, Jorge San Román en el bajo y voz, René Álvarez en la guitarra y Alex Fabricio en la batería. En marzo de este 2024, Call of the Void presentó su álbum debut titulado On Grief and Dying, que no solo se destaca por su calidad compositiva, sino por su gran producción hecha por Samuel Becerra de Ethereum, la colaboración de las voces de Błażej Kaspersak de los polacos Batushka y la masterización del sueco Dan Suano, quien es una verdadera leyenda del metal. Estuvimos hace unas semanas charlando con René y Alex, guitarrista y baterista de Call of the Void, con motivo de lo que será la visita de la banda en Colombia como parte del Stigma Fest, evento organizado por Craneo Productions los días 4 de octubre en Bogotá, en el Prevalent Music Hall, junto a Weight of Emptiness de Chile, Lost in Darkness desde Medellín, las bandas bogotanas Season of Grief y Ashes of God, como cabeza de cartel October Tide desde Suecia, banda conformada por ex integrantes de la grandiosa banda Catatonia. Luego el 5 estarán en Medellín, también dentro del Stigma Fest, en Meroar, y cerrará esta gira por nuestro país en el October Cult de Manizales. Para mayor información, visitar las redes de Craneo Productions. En esta edición charlamos sobre el contexto en el que nace Call of the Void, concepto del duelo presente en la temática de las líricas de su álbum On Grief and Dying y sobre el arte de la carátula, sobre cómo llegaron a trabajar con Dan Suano y con Błażej Kaspersak de Batushka, sobre Bandcamp como plataforma digital para distribuir su música, sobre el aporte de México en el metal del continente y sobre su visita a nuestro país. Agradecimientos a Pogo Concerts por hacer posible esta entrevista. Sin más preámbulos, desde Guadalajara, México, Call of the Void. René, Axel, buenas noches. ¿Cómo va todo? Buenas, ¿todo bien? Buenas, chingón. Todo bien por acá. En Guadalajara, en casa, me imagino. Sí. Las 6 de la tarde por acá. Bueno, aquí una horita más tarde, desde Bogotá, Colombia. Y bueno, importante pues la visita que van a tener Call of the Void aquí a Bogotá. Metal desde México, desde Guadalajara, con quien más adelante pues vamos a hablar cómo se da esa gira y con quien van a compartir, que también es una banda muy importante del sur del continente. Estamos hablando de una banda chilena. Importante conocer el contexto en donde nace Call of the Void. ¿Qué estaba pasando justamente en Guadalajara, en ese contexto, no sé, como de la escena de metal en donde surge la banda? Como en el contexto, yo creo que sería pues casi de nula participación de bandas de Doom Death, al menos pues por acá, ¿no? Obviamente sí han existido y existen bandas de Doom Death, tanto en Guadalajara como en el resto del país, pero sí han sido minoría. El Doom sí ha sido un género un poco relegado acá en nuestro país, y creo que justo la banda nace en un contexto en el que ya a nivel mundial y a nivel nacional ha estado empezando a crecer un poquito más. Ok, René, no sé si nos quieras decir algo. Pues ya personalmente, como el contexto vendría siendo, pues en algún punto donde estábamos los otros integrantes que no nos pudieron acompañar y yo, pues con la inquietud, como comentaba Axel, todos veníamos como de otros proyectos de metal en algún punto, y el doom metal pues siempre ha sido algo que siempre a todos nos ha gustado mucho, y al no haber otras donde a lo mejor nos pudiéramos integrar, pues decidimos, ¿no?, hacer nuestro propio proyecto. ¿Qué estaban haciendo antes? ¿Qué otro tipo de metal?
Jorge, el vocalista y bajista, él estaba como vocalista en una banda de death melódico que se llama Dead Letters. Yo no vivía aquí en Guadalajara, yo vivía en Tepic, Nayarit, otro estado de aquí de México, y ahí yo estaba en una banda de heavy metal como guitarrista también. Y José Luis, o Peps, estaba como vocalista y guitarrista, me parece, en una banda de covers variados ya de metal y rock. Sí, justamente yo venía de otra escena. Yo estaba tocando antes trip hop, antes de tocar metal, pero mucho, mucho antes de tocar eso sí estaba, cuando estaba más chavo en la preparatoria, tocaba en una banda como de metal experimental, rock progresivo, como un tipo de esa cosa. Pero sí, siempre pues buscando algún tipo de proyecto que llenara como ese vacío. Entonces, si te das cuenta, pues tenemos ahí influencias de un montón de cosas, ¿no? Y Sí, bastante. Muy nutritivo. Por ejemplo, no sé, pues en el caso de Axel que viene de otra escena, me llama la atención de pronto tú como baterista, ¿qué influencias has tenido? Porque pues estando en el hip hop, en el rock y en el metal. Sí, no, pues de hecho, en Call of the Void y en particular en este disco que venimos presentando este año, sí hay varias secciones de batería que le metí cositas como que a mí me gustan personalmente, que a lo mejor no necesariamente son tan comunes en el mundo del metal, pero que se acoplan muy bien a nuestro tipo de estilo. Por ahí en algunas canciones le meto algunos beats que saqué del dub, también hay algunos beats que sí saqué del trip hop. Obviamente todo es metal, ¿no? Pero siempre me ha gustado ese tipo de eclecticismo en mis partes de la batería, que tampoco es nada muy complejo, pero creo que sí le dan matices diferentes, le da un sabor diferente que a mí me gusta más tocar. Interesante. Me queda la tarea de volverme a escuchar el disco y descubrirlos. A veces en lo digital se pierde un poco en las plataformas. Desafortunadamente esos detalles a veces se pierden, ¿no? Sí, pues lo justo, o sea, a lo mejor no son como que súper obvios, como de que, Mm, esto es esto, pero de ahí vienen, al menos de mi parte, de ahí aprendí ese tipo de ritmos. genial, qué bueno eso. En la parte de la lírica, creo que hay algo muy importante, ¿no? Como que la melancolía está ahí presente, pero si no ustedes me corrigen en este álbum, ustedes lo abordan desde un punto de vista, se puede decir algo temático en el proceso del duelo. Esto tiene que ver basado en una, no sé si es un libro o una serie de pasos que contiene, como lo postula una psicóloga, que es de donde sale como toda esta parte lírica. sí, todo empieza con esa temática, de alguna manera me viene a la mesa desde que estábamos componiendo, yo creo desde el principio, las primeras canciones que fueron, hay una canción específica en nuestro primer EP, el de Drown, que Ujú. es esta canción de Borrowed Time. Esa cuando la empiezo a escribir, la música y la lírica, ya tenía en mente como esta inclinación hacia esa temática de las etapas del duelo. Creo que algo que a mí en lo personal se me hace muy interesante a la hora de escuchar un disco es precisamente esas temáticas a veces, ¿no? Como que te enganchan un poquito más, te hacen sentirlo un poquito como más interesante eh, la experiencia de escucharte un álbum con una temática en específico y no solo como canciones desperdigadas y aleatorias en un solo compilado, ¿no? Como que si tengan una amalgama más fuerte, que en este caso era esa temática. Y la canción habla precisamente como de alguien enfermo enfrentando sus últimos momentos de vida y las cosas que le pasan por la cabeza. Entonces se me hizo como interesante abordar todas esas etapas del duelo, ¿no? Empecé a investigar un poquito de cuáles eran las etapas, quiénes eran los autores y los eh, que hablaban al respecto. Descubrí que había varios modelos del duelo. El más famoso es este de 5 etapas, pero pues al ir revisando y precisamente para poder moldear lo que es el álbum, me di cuenta, ¿no? De que había varios autores, varios modelos y visiones de cómo pasa cada quien por el duelo. Y pues fuimos adaptándolo a lo que fue el álbum. Incluso pues las canciones también posteriores a lo del EP y ya para pensar en lo que terminó siendo Hungry Fan Dying, pues creo que sí se moldeó un poquito alrededor de esa idea y pues le da, creo que, personalidad y guía a lo que fuimos construyendo con el álbum. La autora
no sé, de dónde es o hay alguna relación o simplemente tomas en esa exploración de los modelos algún tipo y de ahí es que se desprende como la parte de la lírica. De hecho, el nombre del álbum, On Grief Ajá. and Dying, está un poquito interesante. Resulta que esta psicóloga, Kubler-Ross, eh, creo que tiene ascendencia de un par de países, creo que es Es Suiza americana. suiza americana, y eh, resulta que su primer libro donde aborda este tema de las etapas del duelo se llama On Death and Dying, ¿no? Vendría siendo algo así como sobre la muerte y los moribundos. Y habla precisamente de cómo la gente aborda el tema de la muerte en específico. Era lo que ella quería abordar con estas etapas del duelo. Cómo reacciona la gente cuando se entera de que va a morir. O cómo actúa la gente cuando alguien muy cercano muere. Entonces, como te comentaba, ¿no? Ella alrededor de toda su vida estuvo escribiendo varios libros. Y tiene te comento, el primero se llama On Death and Dying, y su último libro, que de hecho es póstumo, ella ya no estaba viva cuando se publicó, se llama On Grief and Grieving, ¿no? Sobre el Ok. duelo y ¿cómo vendría siendo la traducción? Y el luto, El Algo luto, así, sí. más o menos. algo por el estilo. Entonces, si te fijas, el nombre del álbum es una combinación de su primer libro, donde acuña el concepto de las etapas del duelo, y el último, ¿no? Que incluso es póstumo. Se nos hizo interesante abordarlo de esa manera. Y pues fue al revés, sí, claro, no fue como que primero, oh, claro, la doctora Kubler-Ross, vamos a ver sus libros para inspirarnos. No, fue al revés, ya habíamos escuchado sobre el tema de las etapas del duelo y al querer como eh, involucrarnos un poquito al respecto, pues fue que descubrimos que ella era la autora o quien acuñó en un principio el término. Sí, y que luego incluso ya ha sido como debatida por otros profesionales. O sea, nosotros no estamos diciendo como que, esta es la forma en la que la gente siempre vio el duelo, pero nos pareció muy interesante para basar una pieza artística en ese sentido. Creo que es muy poético eso de las diferentes etapas y se presta muy bien para un álbum. Más que decir como de que nosotros apoyamos ese tipo de teoría, porque al final de cuentas creo que ninguno de nosotros somos psicólogos como realmente no nos metemos tanto a profundidad, creo que es lo que quiero decir, como en el aspecto intelectual sobre las tapas, sino que nos parece muy interesante para acomodar el disco y darle, como dice René, un matiz diferente, una personalidad al mismo. Sí, creo que al final, pues, no parece un ensayo, ¿no? Las letras del disco son Ujú. interpretaciones de nosotros, ¿no? Yo creo que no tienes que, no tienes que pasar por esta situación donde te van a decir que te vas a morir o que se haya muerto alguien cercano. El duelo es simplemente perder algo, ¿no? Puede ser como terminar una amistad o incluso perder algo material, ¿no? Todos pasamos. Entonces yo creo que esta sensación o camino del duelo es algo por lo que casi cualquier persona le ha tocado pasar. Sí, es algo quizá muy subjetivo de alguna otra manera, cada uno lo interpreta de una manera muy distinta. Y sí, pues yo creo que ustedes lo han dicho, ¿no? Yo tampoco soy psicólogo, pero no hay ningún modelo. Tal vez uno lo adapta y de alguna otra manera, pues también, no sé, en un boom en donde todo el tema de las enfermedades mentales han salido más a flote y siempre como con ese sentido también de decir, oye, ¿dónde toco la puerta, no? Hay agrupaciones que quizás han sacado álbumes, quizá de otros géneros, tocando esta temática en donde mucha gente se ha acercado y les ha dicho, oye, me han salvado. Creo que es algo brutal. No sé si ya les ha pasado o les va a pasar, pero No nos ha pasado, No, sería grandioso, pero no nos ha pasado, sería interesante cuando menos. ok, ok. Bueno, dentro de esa parte musical, sin duda alguna, la producción es algo brutal. ¿Y que es melancólico? Sí es melancólico. Quizá ahorita que venía repasando el álbum, me tocó algunas fibras, tal vez por un estado mental en el que estoy, pero llega. Me acordé por ahí algunos pasajes de, no sé, perdónenme si estoy siendo respetuoso, ¿no? Me acordé por ahí algunos pasajes del Ball Hard de Moonspell. Era algo como que me llevó y fue muy emotivo. Pero hay algo muy interesante también ahí, es la mezcla de trabajar con una leyenda como lo es Dan Suano, en donde me acuerdo mucho de Moon Tower, creo que es su álbum, me parece brutal. ¿Cómo llega Dan Suano o ustedes a Dan Suano? Pues llegó fue una decisión que tomamos cuando ya estábamos trabajando en la producción del álbum y casi desde el principio fue una idea que estuvimos barajando, ¿no? De que, oigan, queremos aventar la casa por la ventana, entonces si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. ¿Qué tal
contactar a Dan Suano para que haga parte de la producción del álbum. Y pues nada más fue una idea al principio. Teníamos otras posibilidades más a la mano, de alguna manera. Pudimos haber hecho todo con Sam, que fue quien nos hizo la captura y la mezcla. Pero yo no soy experto en audio, pero he escuchado de parte de los que sí lo son, que es muy recomendable que la parte de la masterización y la mezcla la hagan personas diferentes. Entonces pues seguimos por ese camino, ¿no? De buscar que fuera Dan Suano quien nos hiciera esa última parte del trabajo. Y el acercamiento pues fue directo en Unisound, que es su empresa. Y pues a pesar de que es un nombre enorme en el mundo del metal, pues el acercamiento a Unisound es directo con él, ¿no? O sea, tú escribes directo a Unisound, pero es Dan Suano quien te está contestando los mensajes, ¿no? Obviamente jamás lo vimos, pero su atención fue una gran experiencia porque la atención era muy profesional, pero a la vez muy en confianza. No sentías que estabas trabajando con alguien que no supiera de lo que estabas hablando. Parecía que estábamos hablando con alguien conocido, pero también muy profesional, ¿no? O sea, las cosas nos las tenía en el tiempo que nos decía. Nos pasó algo curioso que lo agarramos en vacaciones o sea, él estaba vacacionando, estaba fuera de casa cuando le pedimos hacernos unos últimos cambios y pues nos dijo, oye, nos dijo muy claro, ¿no? Oye, ¿sabes qué? De tal a tal fecha voy a estar de vacaciones, ¿no? Les hago saber cómo va esto cuando vuelva a casa. Y así fue, todo muy bien, un gran trabajo, rápido, profesional y bastante agradable. Bueno, la ventaja de hoy en día el avance de la tecnología que esté a un clic, ¿no? Sí, o sea, yo creo que esta oportunidad que tuvimos no hubiera sido posible hace unos 15 años o algo así. Creo que no hubiera sido tan factible como lo fue para nosotros esta vez. Qué bien trabajar con Dan Swan, pues que apenas le uno la reseña y dice, esto vale muchísimo la pena. Sí, y él hace como compilado de todos los trabajos que él hace como a final de año. Entonces, nosotros empezamos a trabajar con él desde el año pasado. Entonces, a pesar de que nuestro álbum, el release fue en marzo, él subió este compilado de todas las personas con las que había trabajado, como por ahí de diciembre o enero, no recuerdo. Y pues fue también muy impresionante ver pues el nombre de nuestra banda ahí entre todas las bandas con las que él estuvo trabajando durante el año pasado. Porque pues vienen grandes nombres también ahí. Entonces, y ver que lo está compartiendo Dan Suano, pues fue una muy bonita experiencia también. Sí, es una muy buena oportunidad que muchas de las agrupaciones latinoamericanas pues tienen hoy en día de alguna otra manera la facilidad de lo que era un sueño, ¿no? Lo dijiste, ¿no? Hace 15 o 20 años quizá era imposible que un productor o... Sí, se enfocara Sí, un con poco en esa el tema historia, ¿no? latinoamericano, sí. Esa leyenda, como quien podría decir. Y si te estamos sinceros, eso fue como totalmente como un capricho que tuvimos desde el principio, ¿no? Porque bien podríamos trabajar con mucha gente que nos recomendaron de aquí mismo, de México, de Latinoamérica, gente también muy talentosa, y no te lo digo así como de que, sí, me han dicho que es muy bueno. No, o sea, gente que yo he escuchado, mira, este es el trabajo que hizo él, escúchalo, y es como, wow, no, sí, o sea, si no se hubiera hecho esa participación con Dan Suano, bien podríamos haber hecho con otras personas de aquí, te digo, hubiera sido a lo mejor más sencillo, pero totalmente fue un capricho y fue algo que quisimos hacer, lo tuvimos a la mano y lo hicimos. Y que incluso hay muchos de estos ejemplos que son o más baratos o hasta más caros. O sea, realmente ni siquiera tuvo mucho que ver la cuestión del precio. Fue una decisión creativa que dijimos, ok, pues conocemos el trabajo de Suano y sabemos con quién ha trabajado aparte como productor. Dijimos, es que ese es el sonido que estamos buscando. Totalmente queremos que él haga ese tipo de trabajo para nosotros. Genial. Y por ahí también hay otro invitado importante de Batushka, ¿no? Usualmente creo que tienes la camiseta ahí de... Sí, de hecho, fue totalmente casualidad, pero sí, de hecho. Ese acercamiento se da también desde un punto de vista, digámoslo así, como negocio, como comercial, sin que suene malo. Ese sí ya es distinto. Ahí Okay. fue diferente. Si Sí, quieres no. contarlo, Axel. Sí, claro, pues nosotros tuvimos la oportunidad de telonear para Batushka acá en Guadalajara, cuando vinieron creo que en el 2022,
Y fue una experiencia, la neta, muy, muy impresionante para nosotros porque nos bajamos del escenario y pues lejos de todos en la banda agarrar esta actitud como de pues yo soy el artista grande y ustedes nada más vienen acá a llenar el lugar, ¿no? Fueron personas muy amables, fueron muy accesibles. Varios de la banda se acercaron personalmente a felicitarnos, les había gustado la presentación. Entre ellos fue Boazi Kaspersak. Boazi es uno de los cantantes que tienen como los coristas, que es como el canto gregoriano que utilizan en vivo. Y pues de la manera más sencilla y abierta llegó y dijo, oye, ¿sabes qué? Eso está muy padre, ya grabaron y nosotros pues estamos en eso. Y dice, bueno, cuando terminen de grabar, porfa, mándenme la producción, poquito antes de que terminen de producirlo todo. Y me gustaría, si a ustedes les parece, aportar algo en la voz. Si les gusta, pues lo dejan, si no les gusta, no pasa nada. Y nosotros, por supuesto, ¿no? Obvio. Y todavía, o sea, fue una situación muy curiosa porque la verdad es que se acomodó todo. Eh, los tiempos fueron así perfectos porque nosotros, de hecho, nos retrasamos. El proceso de la grabación del disco fue bastante lento, entre cuestiones profesionales, cuestiones personales y de todo tipo. Y también, como dice René, que pues que si queríamos hacer un producto que nos convenciera al 100% a los cuatro de la banda, pues fue un proceso arduo. Y lo que pasó con esto es que de repente, a pesar de que incluso ya habíamos terminado casi toda la mezcla de la producción y que nos habíamos tardado para este efecto, eh, cuando por fin se lo pasamos a Boaji, todavía tardó un rato en contestarnos y todavía de que tardó en contestarnos, y digo entendible, ¿no? O sea, estaba de gira, de hecho, pero todavía de que tardó en contestarnos el vato, pues también creo que se fue de vacaciones o un asunto así. Y en este inter que Boaji quedó de mandarnos su colaboración, nuestro productor Samuel Becerra, también es el líder de la banda, bueno, uno de los miembros de la banda de Ethereum, eh, tomó un curso con un productor también de Opeth. ¿Te acuerdas cuál es, René? No, eran unos cursos en línea, creo que, o sea, pregrabados, pero sí eran con este productor, no recuerdo quién era, pero Un muy buen productor que también pues utilizó nuestro trabajo como conejillo de indias para darle y justo pues nos volvió a entregar la mezcla una cosa, o sea, si de por sí ya era muy buena, esta última que nos entregó quedamos como excelente, pero es que justamente fue en el Inter en el que estábamos esperando la colaboración de Boaji, así que fue como que todo se armó para que saliera tal cual como quisiéramos y pues ya nos pasa sus partes en la canción, muy interesantes, es en A Peaceful Surrender, que es el segundo sencillo del álbum, y dijimos, no, pues cámara va. Ya tenemos el disco. Fue creo la última pieza ahí del rompecabezas. Genial, qué bueno. Y me alegra que todo se arme como en ese tiempo justo, pues para sacar un álbum brutal, porque sin duda alguna, pues felicitaciones, me gustó muchísimo. Muchas gracias. Y entraron pisando con, pues duro, ¿sí? O sea, es el primero, pero pues con Dan y el mismo sonido que le dio fue algo envolvente, muy bueno. De alguna u otra manera es un reto hoy en día, pues competir con el tema de las plataformas digitales. Para una banda de metal aún mucho más difícil. Digamos que hay booms, como se puede decir de pronto lo que le pasó ahorita a Gojira, en donde todo el mundo entonces decía, ¿qué es esto? Por algo mediático, ¿no? Pero también en algún lado les escuché a ustedes pues el tema de Bandcamp, que me parece muy importante mencionarlo, porque pues si bien es cierto las plataformas digitales dan centavos, pues Bandcamp tiene como una oportunidad más directa. ¿Cómo ha sido ese tema? ¿Cómo lo han manejado? Y de pronto desde qué punto de vista estratégico, pues como para poder tener, no sé si algún ingreso, algún reconocimiento o llegar más aún adelante en el camino. Bandcamp es muy bueno. Bandcamp es una plataforma excelente, justo como lo mencionas. Quizás es la única plataforma ahorita accesible a cualquier persona de este tipo de streamings que son gratuitos, que realmente le pueden aportar algo diferente al artista. Pero lo interesante del caso, y a lo mejor creo que lo importante del caso, es que Bandcamp está nutrido por una comunidad muy activa. Eh, es una plataforma que tiene un following base como bastante activo, bastante comprometido y a veces es mucha gente que está pescando
los lanzamientos. Y también muchas de las personas que nos han apoyado monetariamente a través de Bandcamp fue justamente porque ya son fans del género y están constantemente viendo que sale en Bandcamp. Y es gente que compra el disco de manera digital, ni siquiera los conoces, de repente nada más te llega la notificación de que te llegó. Aparte, una vez cada mes, creo, o cada 2 meses, algo por el estilo, tienen lo que es el Bandcamp Friday, que cobran una parte mínima de lo que lo general cobran en sus comisiones, por lo que la mayoría del gasto que hacen los consumidores cuando compran el material ya nos llega íntegro, lo cual no pasa en ninguna otra plataforma. Si bien nosotros, y esto obviamente es una realidad para cualquier banda de nuestro género y probablemente el 90% de las bandas en el mundo, es que nuestro principal fuente de ingresos es la merch. Pero a pesar de que no es un ingreso tan fuerte, porque tampoco pues, nadie vendemos tan caro un producto digital, porque pues obviamente, eh, sí es, sí es bueno, sí está padre. Hasta para nosotros personalmente, cuando nos llega una venta en Bandcamp, pues te motiva. Y no sé, la verdad es que Bandcamp ha demostrado ser una alternativa excelente para las plataformas digitales y hay muchísimos medios y muchísimos consumidores y fans del género que prefieren 1000 veces escuchar Bandcamp que, no sé, Apple, Spotify, Deezer, todas estas. De hecho, hay muchas cosas que se consiguen más en Bandcamp que en el mismo Spotify. Me ha pasado. Con otros géneros, ¿no? Pero me ha pasado. Sí, claro. ¿De dónde ha sido algo sorpresivo que los hayan escuchado? ¿De qué parte del mundo? Creo que por ahí cuando te pones a ver en tus datos de que te arroja Spotify, que son los que a lo mejor más consultamos, pues sí hay cosas así de que Países Bajos y Finlandia, sí, ajá. son como de los que más puntean o sea, después de México y algunos de Latinoamérica, creo que sí, algunos países como Finlandia y Países Bajos son como hay cosas que dices, órale, ¿cómo llegó para allá? Sí, ha habido gente de Inglaterra que nos escribe nada más porque dijeron, "Oye, ¿sabes qué? Esto nos gustó muchísimo y pues muchas felicidades. Yo también tengo una banda de esto", y ahí empieza un networking bastante chido que pues, pues jamás te lo imaginas, ¿no? O sea, ¿qué hace una persona, no sé, de Cambridge escuchando una banda de Doom Dead de México? Pues quién sabe, pero le llegó y qué chingón, ¿no? El intercambio sobre todo ha sido muy bueno, porque ya sabemos que ese tipo de géneros también de repente son de que por músicos, para músicos o fanáticos del género, y también uno aprende y conoce de proyectos de todas partes del mundo de la misma manera. No sé, en general creo que nos ha caído reseñas de Alemania, de Eslovenia, de Chile, incluso Grecia, Grecia, ajá, de países donde, wow. Cuba, Brasil. Sí, fue Sí, desde sorpresivo. Cuba y Brasil, de hecho, ha sido bastante importante el apoyo de ciertas personas de esa escena. Sí, al preparar la entrevista visité sus redes y en las historias destacadas me sorprendió muchísimo, que de hecho también dije, tienen una buena estrategia de medios para llegar pues a muchos medios independientes, ¿no? Que hoy en día pues es como lo fuerte, por decirlo así, pero llegando a varias partes del mundo. Me agradó muchísimo también ver eso y con pues comentarios demasiado positivos, que es lo importante, ¿no? En ese tema justamente de las plataformas digitales y la carencia del físico, que para un coleccionista, hablo por mí, pues es muy importante porque no hay como tener el disco, los créditos y todo. La portada a veces pasa desapercibida. Y obviamente también de pronto nos devolvemos un poco atrás en el concepto que pueda tener la portada. Esto me corrigen el nombre, por favor, Alejandro Bortín, creo. Borduin. Pues cómo se da, porque lo que les digo, eso a veces pasa desapercibido. Esa es la carátula, hasta en los CDs a veces pasa desapercibido hoy en día y quizás a veces aparece solo en un LP. Pero ahí en el cuadrito de la digital pasa en blanco. Pues de hecho, también, igual que con Dan Suano, ya había sido una persona, un creador que ya habíamos tenido en la mira desde hace ya un poco de tiempo. Creo que Burduin, si no mal me equivoco, es amigo de la mamá de Jorge, nuestro bajista vocalista, y ya nos había mostrado su trabajo y es impresionante. Y dijimos, pues sí, o sea, si se puede, claro que nos encantaría una portada con él. Dijimos, vamos viendo, ¿no? Porque hay muchas opciones, hay muchas personas que también hacen arte increíble, pero poco a poco
nos fuimos como convenciendo con su arte, ya lo teníamos en mente, ya lo habíamos checado todas sus redes, hemos checado su portafolio. Y más que nada, cuando por fin tenemos la conversación como para checar pues el deal, pues nos dio mucha confianza. Es un artista muy profesional, es muy talentoso y las sesiones para llegar a la portada, pues más bien a la portada llegamos de una manera mucho más rápida, yo creo que de lo que hubiéramos esperado. Solo desde que nos dio el primer borrador hasta la versión final, creo que nada más requirió una junta más. Para detallarle lo que nosotros realmente queríamos. Le enviamos también las maquetas del proyecto para que él también pues, se pudiera inspirar un poco en la vibra general y en lo que queríamos transmitir con el álbum. Y nos explicó ya cuando nos entregó la portada, es esta figura encapuchada, pero aparte en el arte completo, que también en el disco se verá en la contraportada, hay un tronco cortado y eso simboliza el duelo, como el remanente de algo que una vez estuvo, pero que ya no tiene vida, y cómo las raíces le crecen a esta figura que a lo mejor representa a nosotros o a nuestro público, quien sea, le crecen desde el corazón y de la memoria, ¿no? Como este recuerdo torcido y un tanto triste, frío, sin vida de lo que alguna vez fue. Y quedamos completamente encantados. Queríamos algo con ese tipo de colores, con ese tipo de ambientación. La verdad es que trabajar con Burir también fue una experiencia muy satisfactoria. Es de nicho el doom metal, sin duda alguna, pero de pronto generalizándolo, veniendo ustedes de un país tan importante como lo es México, ¿qué aporte creen ustedes que ha hecho el metal mexicano hablando a nivel de continente? Yo creo, y me he dado cuenta cómo la gente, incluso de Latinoamérica, viene a México a, por ejemplo, a los festivales, ¿no? Tenemos ahorita los tronadísimos Hell and Heaven y todos esos que estuvo viendo, pero que ahorita están muy en tendencia. Pero ahorita ya, o sea, tenemos el México Metal Fest, tenemos Candelabrum, tenemos un montón de festivales a las que las personas de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos, llegan a venir, incluso de Europa. O sea, me he dado cuenta que gente acude porque en algo que identifica estos dos últimos festivales, el Candelabrum, por ejemplo, un gran referente, es que te trae bandas que no vas a ver en otros lados, ¿no? Está muy difícil, incluso, eh, no sé, bandas que jamás pensaste ver en ningún otro festival y te las traen aquí, lo cual es muy accesible para las personas de aquí y de aquí del país. Y pues por lo mismo he visto que vienen personas de otros lados del mundo a acudir. Eso en cuanto a lo de festivales. Otro punto a destacar es que cuando te metes a ver, por ejemplo, a veces por curiosidad nos pusimos alguna vez a revisar dónde es el lugar donde más se escucha alguna banda de black metal ahí perdida por ahí. Y resulta que es en México. O sea, México es un Siempre es Ciudad consumidor de México. enorme de música en general, pero pues en el metal pues también, ¿no? O sea, hablando en general de música, pues también termina colándose por ahí el metal. Entonces es muy curioso ver cómo a lo mejor ciertas bandas, así te digo, de algo así bien oscuro, tipo, no oscuro en cuanto a la temática, no, oscuro en cuanto a de que pareciera que no muchas personas lo conocen. Entonces, tú te imaginarías que esa banda por ahí perdida, su país de origen es donde más los van a escuchar y resulta que es en Ciudad de México. Eso me parece impresionante. Entonces yo creo que lo que comentabas de qué importancia tiene para el continente o para otros lugares del mundo, pues es el consumo, ¿no? Hay mucha gente, o sea, puede ser que el doom metal sea muy de nicho, pero el metal en general se consume de manera enorme aquí en México. Y principalmente Ciudad de México, pero yo creo que en todo el país, ¿no? Yo creo que un público muy importante para el continente, lo que es México. Y por último, pues grandes bandas. La escena de aquí de Guadalajara está muy nutrida de varios géneros. Yo, como te comentaba Axel hace un momento, de la banda Ethereum, que es la banda de Sam, quien nos produjo el- la, la captura y la mezcla del disco, él se encargó de eso. Ese proyecto es muy bueno. Si te gusta el death melódico, definitivamente es algo que podrías escuchar. Dentro del mismo género del doom metal hay dos grandes exponentes que son Matalobos. Bueno, ahorita que se me ocurren, pues Matalobos es una
banda que hermanos de nosotros, pero que pues también hermanos mayores, ¿no? O sea, son incluso una influencia para nosotros. Ellos ya estuvieron en una edición pasada del Stigma Fest ahí en Colombia. Y otra gran banda que yo creo que tenemos en como una influencia para Call of the Void, por su trayectoria, vendría siendo Majestic Downfall también. Es una banda que pues ya ha roto las barreras de tocar nada más aquí en México. Ellos ya han estado pues en grandes festivales en Canadá, en el 70,000 Tons of Metal. Ya les ha tocado participar en las grandes ligas, ¿no? Entonces sí, o sea, referentes hay aquí de bandas que no le piden nada a las bandas que normalmente escuchamos o que son los nombres grandes en los festivales, ¿no? Gracias por esas referencias, algunos nombres allá a repasar y saber qué está pasando también allá. Planes futuros, tenemos que hablar del On Tour and Dying 2024 que les va a traer aquí a Bogotá en una gira por varias ciudades. ¿Qué hay que mencionar? ¿Cómo se suman aquí a venir aquí a Colombia al lado de Weight of Emptiness de Chile? Pues estamos muy emocionados. La verdad es que es la primera vez que viajamos fuera del país para tocar. Creo que ninguno de los cuatro habíamos hecho eso. Yo es la segunda vez que viajaré a Colombia, pero pues había sido viaje de placer, así que poder volver en las circunstancias en las que vuelvo para mí es realmente un sueño hecho realidad. Muchísimas gracias a la organización de Cráneo y a toda la organización del Stigma Fest por invitarnos. La verdad es que se han aventado un jalezote. Aquí en México ya están haciendo ruido. Estuvo apenas también una banda hermana, Betray Me, también de gira ya por Colombia. Por lo que sí tenemos muchas esperanzas, tenemos mucha ilusión de viajar. Y no solamente también a Colombia, claro que eso es el highlight, pero también aquí en México pues va a ser nuestra primera gira. Vamos a estar recorriendo muchas partes, principalmente del occidente, del bajío del país, ciudades acá en México con grandes y pequeñas, y creo que realmente a destacar muchísimo pues es como parte de la gira también de Octobertide, acá en México vamos a tocar el 2 de octubre en nuestra natal Guadalajara, junto con otras muy buenas bandas de acá de la escena. Y 2 días después vamos a estar allá en Bogotá, tocando también junto con Octobertide y con Weight of Emptiness, así que probablemente eso sea como que lo que nos tiene realmente muy emocionados. Nunca se nos había ocurrido. Desde el inicio, Octobertide ha sido una influencia muy grande. De los primeros covers que sacamos fue 12 Days of Rain, de las bandas que realmente soñamos con que algún día les pudiéramos abrir, y el hecho de poderles abrir en 2 países diferentes en una misma semana para nosotros no tenemos palabras al respecto, ¿no? Estamos muy emocionados. Va a caer justo a la mitad de la gira y justo esperamos que para esos momentos ya tengamos el disco en físico para poder pues darle muchísimo más empuje a todo esto. Y terminando toda esta serie de conciertos que probablemente se van a extender hasta el próximo año, eso es lo que esperamos, ya el próximo año ponernos a componer lo que probablemente sería nuestro segundo disco. Todavía no hay ninguna noticia, no hay ninguna novedad al respecto. Primero queremos dejar de que pase toda esta tormenta, pero esa es la tirada. Queremos seguir componiendo, queremos seguir viajando, sobre todo tocando en vivo, que es lo que más disfrutamos. Va a estar en Bogotá el 4 de octubre, Medellín 5 de octubre y Manizales 6 de octubre. Nos vamos a pasear bastante. Chévere, ciudades bastante metaleras. Bienvenidos acá a Colombia. Me alegra que esta primera gira pues sea justamente aquí en nuestro país. Chévere tener el disco en físico. Ahí estaré pendiente para poderlo adquirir y tenerlo en mi colección. Va que va. Y bueno, los que aún no conocen, vayan por favor a escuchar Hungry Fat Dying, un disco dedicado al público del Death Doom Metal de principios de la década de los 90, que creo que simplemente con esas palabras y esa descripción pues van a tener así como una esencia pura de ese Doom que se siente y que transmite. Mi estimado René, mi estimado Axel, un gusto tenerlos en Sonido Libre Podcast. Espero haya sido un gusto la entrevista. Muchas gracias. Totalmente. Jorge. Espero les haya gustado mucho y espero nos veamos aquí en Bogotá. Cuenta con ello. Por ahí nos estaremos viendo. Pongan las polas a enfriar.